consolidación secundaria es la típica consolidación la que mencionamos, una aplicación externa, un clavo endomedular o un yeso. Parece que se fueron, ¿eh? Te llevan a una consolidación secundaria. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedes quedarte un segundito para ver si... Sí, apaga la luz. Bueno, ahora sí vamos, luego de estos pequeños problemas, vamos a empezar. Ya, a ver. Caso clínico 4. Consolidación ETA y el factor de crecimiento derivado de plaqueta. La formación de callo es dependiente de oxígeno. Si el oxígeno disminuye, se genera la osificación endocondral, y si el oxígeno aumenta, la osificación endocondral no, como los tipos celulares que viven. En la osificación del callo, la célula que interviene, la célula primordial es el condrocito hipertrófico, que genera un tiempo despierto, irritable. El hueso va a temperatura 38,5, orofaringe congestiva, resto dentro de límites normales. Otra vez, 2 meses, 10 días, 42 horas de enfermedad, fiebre, decaimiento, irritabilidad. Despierto irritable, 38,5, orofaringe congestiva, resto de límites normales. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué examen solicitaría y cuál sería su conducta? A ver, otra vez. Ya. Lactante 2 meses, 10 días, fiebre, 42 horas de enfermedad, decaimiento, irritabilidad. Antecedentes no contributorios, examen físico, despierto irritable, 38,5, orofaringe congestiva, resto dentro de límites normales. Diagnóstico. ¿Ah? Lactante menor febril. ¿Cuándo hablamos de lactante menor? Menor de 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿este chico encaja? Sí, ¿no? Menor de 3 meses. ¿Tenemos foco de evidente de fiebre? ¿Sí? ¿Tenemos foco evidente de fiebre? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es su foco evidente? ¿Que esté la garganta congestiva es un foco de fiebre? Cuando un niñito llora mucho tiempo, la garganta se pone congestiva y no necesariamente ese diagnóstico, ¿no? ¿Qué exámenes solicitaría? ¿O no solicita nada? ¿Ah? Cultivo, hemograma, hemocultivo, urocultivo. Promueve la consolidación hormonas, hormona de crecimiento, insulina, esteroides, hormonas tiroideas, la calcitonina, vitaminas A, D, factores de crecimiento que ya mencionamos, factores físicos, ejercicio. Esta es la otra pregunta. Indique cuál de los siguientes fármacos inhibe la osteogénesis en una fractura. Ahí, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Ah? La respuesta sí es indometacina. No es neonato. Solamente los neonatos lo pelamos. Todos los AINES inhiben la... ¿Cuándo hacemos todo? La consolidación. ¿Ah? Menor de 1 mes, a todos, ¿no? Y luego, entre los 3 meses, ¿a quién le hacemos todo? Claro, los lactantes menores, hacemos todo, a algunos específicamente. ¿A quiénes? ¿Qué usamos para eso? Los criterios de Rochester, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver si este niño es un niño de alto riesgo o es un niño de bajo riesgo. Si es un niño de alto riesgo, se hace todo. Si es un niño de bajo riesgo, simplemente lo observamos. ¿De acuerdo? En todo proceso. Lógicamente infección, tratamiento con citostáticos y en algunos casos pacientes que sufren de enervación. Se tomó un hemograma, plaquetas, PCR, radiografía tórax, hemocultivo, punción lumbar. Todo salió normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Si tenemos todo eso normal. ¿Ah? Generalmente les pueden preguntar alteraciones ¿Qué hacemos? de consolidación. Y básicamente
¿Qué hacemos? No consolida, ¿no? ¿Alta? La fractura no consolida, o hay retardo de la consolidación. Se habla de retardo de la consolidación cuando la fractura, pasada los 6 meses, no hay A, B, C o D. retardo de consolidación. Si hay, se habla de ¿Qué hacemos? consolidación, básicamente dos tipos. Pseudoartrosis o ausencia de consolidación, que es lo mismo, puede ser hipertrófica, atrófica, o si hay pérdida de un segmento óseo, se habla de defecto óseo. ¿Cuál es la diferencia entre una pseudoartrosis hipertrófica y atrófica? Para que tengan claro en la, ¿Cierto? ¿Por qué? la consolidación hipertrófica. Porque las dos posibilidades, cuando yo tengo un paciente con un fiebre sin foco evidente, son infección urinaria y bacteremia oculta. Luego de esto, ¿qué harían? Normalmente hay que darle injerto óseo. Leucocitos 40-60 por campo, bacteria 2 cruces. Hay buena vascularidad, por eso es que se forma un tejido. ¿Cómo se tomó la muestra, no es cierto? Si es con una bolsa colectora, con esa misma orina, ¿le harían un cultivo? ¿Qué hay que hacer? Cultivo con sonda. ¿De acuerdo? ¿Qué antibióticos le indicaría? En el manejo injerto óseo. Esa es la otra pregunta. Dice un joven le consulta, ¿no?, acerca de la evolución de su Podemos utilizar cefalosporinas de tercera, ¿de acuerdo? Podemos utilizar aminoglicósidos si tiene más de 2 meses. Si es menor de 2 meses, se utiliza todavía ampicilina para cubrir el riesgo de listeria, ¿no? En este caso tiene un poco más de 2 meses, podríamos cubrirlo con una cefalosporina de tercera sol. Acuérdense de los criterios de Rochester, ¿no? El criterio de Rochester tiene que ser a término. Si es prematuro, por ser prematuro únicamente, ya es de alto riesgo. Tiene que estar sano, no tiene que lucir tóxico, no tiene que tener ninguna infección focal al examen, porque los menores de 3 meses no focalizan, ¿ya? La intramedular tampoco cerrado puede ser una buena solución. Sí. Dice, para el fino, ¿por qué no puede ser la sola? Necesita varios meses más de inmovilización con yeso. Está con yeso, le falta darle soporte, no por eso se ha hecho pseudoartrosis. La cirugía con abordaje directo es imprescindible. No tiene buena vascularización, no necesita un abordaje directo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de laboratorio de Rochester? Leucocitos tienen que estar entre 5.000 y 15.000. Por debajo de 5.000 o por encima de 15.000 también es de alto riesgo. Si tiene desviación izquierda, si tiene un examen de orina patológico o si tiene diarrea con leucocitos en la reacción inflamatoria, también es patológico. Todos los de bajo riesgo, lo que hacemos es urocultivo, hemocultivo y lo observamos y lo vigilamos cada 24 horas. Pero si no es de bajo riesgo, es de alto riesgo, hay que hacerle todo. Hemocultivo, urocultivo, líquido cefalorraquídeo e iniciar el antibiótico. ¿De acuerdo? La de injerto, las propiedades del injerto son todas menos la de injerto no es osteogénico. Osteogénico significa que y había que hacerle todo. ¿Por qué era de alto riesgo? Porque tenía una infección urinaria en un chiquito pequeño y que no focaliza, sino generaliza, ¿no? Este es un lactante de 1 año que acude con tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por fiebre 39.8, está un poco irritable, no otra sintomatología. Antecedentes no contributorios, temperatura de 39.4, frecuencia cardíaca en 110, frecuencia respiratoria en 38, examen físico dentro de lo normal. Fractura de cadera, que es la pertrocantérica. 9.8. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué examen solicitaría y cuál sería su conducta?
fractura de tibia, lactante, desplazar con un mayor febril, particular, ¿ya? ¿Qué exámenes solicitaría? ¿O ya no le...? en emergencia, ¿no? Tiene que operar. ¿Ah? Fractura de diáfisis ¿Qué le hacen? asociada a fractura Hemograma, de radio. examen de orina, nada más. Lógicamente tiene que operar. ¿Qué más? Ausencia de consolidación del escafoide. Hemocultivo, Está hablando de pseudoartrosis. placa de tórax, Tiene que operar. aglutinaciones, Fractura de PCR, de clavícula ¿qué más? desplazada. La fractura de clavícula de tercer medio es la fractura que generalmente va bien con manejo conservador. Entonces ahí la respuesta sería la 5. Bueno, le toman un hemograma, plaquetas, BCG y sedimento de orina. Conservador en estas fracturas ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? mucho, ¿no? Que han visto que ¿Sí? se colocan en emergencia. ¿Está bien? ¿Cómo es el tratamiento conservador de las fracturas? ¿No? Si es una, depende en dónde esté localizada, ¿no? Si es una fractura costal, básicamente con reposo es suficiente. Cuando son fracturas de falanges, se habla de sindactilización, que es unir con el dedo vecino, el dedo que está sano, ¿no? Mediante un ferulaje, una venda. Se puede colocar férulas, corsés, yesos en estas fracturas, ¿no? Vértebras, húmero, las que van bien con manejo conservador, ¿no? Vértebras, húmero que no estén desplazadas, muñeca, fracturas pediátricas y clavícula. En la fractura de cadera, inicialmente se utiliza tracción cutánea y en niños va bien con tracción esquelética, ¿no? Que generalmente es el manejo en definitivo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se corona una tracción Ese es el resultado. Tiene 17.800 leucocitos, tiene neutrófilos en 11.700, un examen de orina normal, BCG en 20 y le toma aglutinaciones por si acaso. Tífico O 1 en 40, tífico H 1 en 80. ¿Cuál es su conducta? ¿Creen ustedes que debería operarse? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Qué hacen? Para los internos de Huaral, la respuesta de las 6 es: las propiedades del injerto óseo son excepto es osteogénico. ¿Diagnóstico? ¿Y ahí cuál sería la respuesta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué número? 4. No. ¿Viral? ¿Una virosis? ¿Por qué no es una virosis? ¿Ah? Hay neutrofilia, ¿no es cierto? Neutrófilos más de 10.000, leucocitos más de 15.000. ¿Qué nos sugiere? Bacteremia. Entonces, acordarse del algoritmo, ¿ya? Si yo tengo un niño lactante mayor, lo primero que tengo que preguntar, ¿cuánto de fiebre tiene? Si tiene fiebre de 39 a más, y durante más de 48 horas, ese chiquito amerita buscar bacteremia oculta. ¿Y cómo lo voy a buscar? Un hemograma, cultivo, urocultivo, ¿no? Si yo tengo un hemograma con más de 15.000 y neutrófilos más de 10.000, sugiere una infección bacteriana, ¿no? Pues hay que tomar el hemocultivo, hay que manejo quirúrgico, y fractura expuesta es sinónimo de fijación externa, generalmente, ¿no? Fractura expuesta, tratamiento quirúrgico, fijación externa. Es un ejemplo de fractura expuesta de tibia y ponemos la foto. Cultivarlo. Y si es sugerente de bacteremia oculta, lo que hay que hacer es tratar bacteremia oculta. ¿Cómo tratamos bacteremia oculta? ¿Cuáles son las fracturas que generalmente tienen indicación ¿Qué quirúrgica? gérmenes son frecuentes en bacteremia oculta? Su indicación quirúrgica, pero, Neumococo, Haemophilus y toda fractura intraarticular debe operar. Neisseria Fractura meningitis. abierta, ya les mencioné, Esos tres son los gérmenes más frecuentes en bacteremia oculta. ¿Y qué tratamiento le debemos dar? Simplemente amoxicilina bioral. quirúrgico también.
¿ya? síndrome Amoxicilina compartimental, vía oral sinónimo de cirugía. es un muy buen tratamiento para En un iniciar, paciente ¿ya? politraumatizado hasta buscar los que resultados tiene del una cultivo. fractura, es El diagnóstico de este paciente ha sido bacteremia oculta. implica estabilizar esa fractura del paciente. Un paciente politraumatizado que está postrado, generalmente no le vas a poder dar un manejo conservador, ¿no? El paciente generalmente no sabemos cuánto tiempo puede estar en la posición en decúbito, y el manejo Sí. conservador sería Este es un niño de 3 años que inicia con temperatura de 38 grados, tos seca, coriza, inflamación conjuntival y fotofobia. 3 días después, temperatura de 40 grados y máculas en el cuello, retroauriculares y mejillas, que se tornan maculopapulares y se diseminan en forma descendente. Tiene vacunas incompletas. Y este es el niño. Esto habla de los pacientes deportistas, pero deportistas ¿Se ve o quieren que apague la luz? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Deportistas que generalmente requieren manejo quirúrgico rápido. Por ejemplo, un futbolista... ¿Cuál sería lo correcto? Normalmente no le puedes dar un manejo conservador porque eso implica que esté con yeso, por ejemplo, 3-4 meses. Ese paciente lo tienes que operar porque ese paciente, por la actividad que realiza, depende, ¿no? Depende de esa actividad, ¿no? Fractura patológica asociada. Toda fractura patológica, por ejemplo, fractura producida por una metástasis de un sea no primario óseo, normalmente requiere manejo quirúrgico. Y todo paciente que ha sido sometido a un manejo conservador y que ha fracasado tiene indicación de manejo quirúrgico. Una fase de recuperación y luego fiebre brusca de 40 grados. Varón de 22 años que ha sufrido ¿Por qué? una fractura transversa cerrada del tercio medio de fémur. ¿Cuál sería la conducta? ¿Clave? Joven, fractura transversa, dicen de fémur. ¿Cuál sería la conducta terapéutica? 4. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Clave? 3. De acuerdo, fractura abierta es sinónimo de fijación externa. Muy bien, la clave es la alternativa 3. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico primero? Sarampión. Acuérdense, el exantema que tiene 2 fases, una fase de coriza inicial con temperatura leve, ¿no? De 38, 38 y medio. Luego viene una fase de recuperación y luego fiebre brusca de 40 grados con un exantema maculopapular que va desde la cabeza hasta los pies, muy intenso, confluente y rápido, de progresión rápida, es el sarampión. ¿Ya? Inmunizaciones incompletas. Si es una fractura cerrada, ¿le pondrán injerto? No requiere. ¿Este paciente presentará artritis metacarpofalángicas? No. ¿Cuál es el exantema que presenta artritis metacarpofalángicas? Rubiola. ¿De acuerdo? Rubiola, la característica típica es la artritis en articulaciones pequeñas. La complicación más severa es la anemia plástica. ¿Quién tiene por complicación más severa anemia plástica? Eritema infeccioso, ¿no? Agente etiológico, parvovirus B19. Tercero, el exantema es confluente y cubre la piel por completo. Eso es correcto. 4, ¿la neumonía de Hedge es frecuente? No. Es frecuente la neumonía, pero asociada a bacterias, ¿no? La neumonía de Hedge o neumonía por el mismo sarampión es menos frecuente. ¿Y presenta signo de Pastia? ¿Quién presenta signo de Pastia? Son múltiples métodos, ¿no? Pero para que tengan una idea, así en su cinta, la aplicación interna puede ser en niños pediátricos, se utilizan clavos que se conocen como clavos Kirchner, son clavos pequeños, en fracturas, en huesos sesamoides, fiebre, huesos escarlata, que actúan como poleas. Muy bien, entonces la clave es la 3. La función de la rótula, ¿cuál es? Servir. A ver, recién nacido de 10 días de vida, con pobre ganancia ponderal, rinorrea, irritabilidad, limitación funcional en miembro inferior izquierdo. Antecedente de crecimiento intrauterino retardado simétrico. Al examen, hepatoesplenomegalia y se observa
lo siguiente. En huesos sesamoideos, en huesos que actúan como poleas, como es la función de la rótula y el olecrano. La función de la rótula, ¿cuál es? Ahora sí creo que apago la luz para que puedan ver. La función del cuádriceps, ¿no? Que permite la extensión de la pierna sobre el muslo. Y la fractura de olecrano es donde se va a insertar que el tríceps, ¿no? Para extender el antebrazo sobre el brazo. Esas fracturas, recuerden, en fracturas en huesos sesamoideos, en fracturas de mecanismo extensor, siempre van de tensión, ¿no? Diagnóstico: Fracturas articulares, sífilis congénita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo? Clavo endomedular, húmero, fémur. En la primera, fracturas abiertas o fracturas ¿qué vemos acá? Externa. Un exantema, máculo papular difuso, y acá ¿qué se ve? Fractura expuesta, fijación externa. Y pacientes son como unas ampollitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pacientes mayores de 70 años. ¿Sí? Eso se denomina pénfigo palmar y lesiones ulcerativas en boca. Esos son los ejemplos, ¿no? Plaquitornillos, enclavado endomedular, banda de tensión, ¿Y esto? una fractura de rótula, enclavado endomedular en una fractura de tibia. ¿Qué es lo que ven? Hay una destrucción ósea, ¿no? De la corteza, una reacción perióstica y una destrucción ósea. Y un ejemplo de una fractura expuesta. Sí, la destrucción ósea es más tardía. Inicialmente empieza con reacción perióstica, nada más. ¿Y cuál sería lo correcto? Complicaciones de la fractura. 4. Son ¿La triada de Greg es correcto? No. ¿Eso en qué se ve? Inmovilización de ese paciente. En rubiola congénita. ¿Presenta la tetrada de Sabin? Las complicaciones que generalmente ¿Eso en qué se ve? puede presentar una fractura son que se exponga Toxoplasma. síndrome compartimental, que es una Triada de Hutchinson. Necrosis isquémica o vascular por interrupción de la... ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Eso se ve, como decían, en sífilis tardía. ¿De acuerdo? Y la pseudoparesis Parrot sí se ve en sífilis inicial o precoz. Fracturas de diaficiales de huesos largos, por ejemplo, fractura de fémur. A ver, esta pregunta dice: ¿en cuál de las siguientes situaciones no debe practicarse fijación interna de una fractura? Este es un recién nacido de 32 semanas, nacido de parto abdominal por ruptura prematura de membranas de 24 horas de evolución. No antecedentes prenatales previos contributorios. A la hora de vida, frecuencia respiratoria en 70 por minuto, predominio abdominal, quejido audible, aleteo nasal marcado, retracciones leves subcostales y subsifoideas. Y involucra contaminación y tamaño de la herida, y es como así lo clasifica en 3 tipos. La de tipo 1 es una herida que mide menos de 1 centímetro. Normalmente es una fractura no contaminada, se considera limpia. La perforación es de adentro hacia afuera, es decir, el hueso produce la lesión en la parte blanda. La lesión es escasa, ¿no? La lesión en parte blanda es escasa, no hay mayor daño en partes blandas. Y se ven fracturas simples, ¿no? Fracturas simples, transversas, oblicuas. Eso ya es de acuerdo al tipo, al trazo de fractura. Pero recuerden, tipo 1 es una fractura limpia, mecanismo de baja energía, un paciente que se cae y la herida tiene menos de... ¿Cuál es la alternativa incorrecta? ¿Cuál es su diagnóstico? El tipo 2 es una herida mayor de 1 centímetro, en algunos textos dicen de 1 a 10 centímetros. ¿Membrana hialina? Hay contaminación moderada, ¿ya? Y hay daño de partes blandas que generalmente es de daño moderado. Entonces, para que recuerden, el tipo 2 es de 1, si van a ver el tamaño de la herida es de 1 a 10 centímetros, es moderadamente contaminada y por el mecanismo de energía es un mecanismo de moderada energía, por ejemplo un accidente de tránsito. Entonces, el típico paciente que llega con una fractura expuesta de tibia, que chocó, está en una moto lineal, choca contra... ¿Qué cosa es el score de Silverman? El score de Silver-Anderson. ¿Se acuerdan? Normalmente la herida es score para distrés respiratorio. ¿Y qué evalúa? El ejemplo típico,
busca aleteo nasal, de una retracciones, fractura de tipo 2 de la clasificación de Gustilo. intercostales, succifoideas, cada uno tiene un puntaje. Tipo 3 es, por ejemplo, ¿Y qué más? en Quejido. accidente de tránsito, ¿De acuerdo? una vía de, Quejido, de si alta es, velocidad, caída, pues, si no hay de un quejido, si hay cuarto, quejido al quinto piso, estetoscopio o es fracturas quejido por audible. bala, son fracturas En este caso tenía quejido de tercer grado. audible. Hay ¿De acuerdo? lesión extensa de tejidos Además blandos tenía y se puede, retracciones, subclasificar en A, B y C. subcostales y succifoideas La leves, C o sea, 1 y 1. es la ¿De acuerdo? que generalmente les preguntan, es donde hay una lesión arterial de una arteria principal de esa extremidad que requiere reparación. Ese es el tipo 13 de Gustilo. La A y la B, la diferencia es que en el tipo A la lesión de los tejidos blandos no provoca pérdida de esos tejidos. En el tipo B sí hay pérdida de tejido, por eso generalmente los pacientes en el tipo B requieren de colgado, requieren de cirugía reconstructiva, ¿no? Entonces, en síntesis, tipo 3 es alta energía, contaminada, si es por tamaño de la herida es más de 10 centímetros, A, B y C, lesión arterial que requiere ser reparada, y ahí B es A, no hay pérdida de tejidos blandos, y la B es pérdida de tejidos blandos que requiere injertar. ¿De acuerdo? Sería 4. Aleteo nasal marcado, 6. Y el otro que tenía que ver era el patrón respiratorio, ¿no? Que es normal, a predominio abdominal o con desbalance. En este caso era a predominio abdominal, que es 1. En total el puntaje es 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene un score de Silverman de 7? Sí. El score de 7 sugiere insuficiencia respiratoria inminente. Sí. 7 o más de 7, insuficiencia respiratoria. ¿Se debe realizar cultivos e iniciar cobertura antibiótica? Sí. ¿No se le coloca corticoides prenatales porque ya sintetiza surfactante? No, porque lo más probable es que si bien puede tener surfactante, ella haya hecho consumo de surfactante por un... Si no hay quejido, si hay quejido al estetoscopio o es quejido audible. En este caso tenía quejido audible. ¿De acuerdo? Además tenía retracciones, subcostales y succifoideas leves, o sea, 1 y 1. ¿De acuerdo? Sería 4. Aleteo nasal marcado, 6. Y el otro que tenía que ver era el patrón respiratorio, ¿no? Que es normal, a predominio abdominal o con desbalance. En este caso era a predominio abdominal, que es 1. En total el puntaje es 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene un score de Silverman de 7? Sí. El score de 7 sugiere insuficiencia respiratoria inminente. Sí. 7 o más de 7, insuficiencia respiratoria. ¿Se debe realizar cultivos e iniciar cobertura antibiótica? Sí. ¿No se le coloca corticoides prenatales porque ya sintetiza surfactante? No, porque lo más probable es que si bien puede tener surfactante, ella haya hecho consumo de surfactante por un episodio de estrés, ¿no? La clave es la alternativa 4. El diagnóstico, membranas hialinas, pero más que membranas hialinas es consumo de surfactante, ¿no? Es enfermedad por consumo de surfactante, pero se comporta como una enfermedad de membranas hialinas. Es la escala de MES, por eso es que les están poniendo, cuando les pongan edad, diagnóstico. cuando les pongan tiempo de evolución, cuando les pongan lesión de estructuras neurovasculares, quieren que respondan con la escala membrana hialina, ¿no es cierto? Es patrón en vidrio esmerilado en ambos pulmones, membrana hialina. Amputación por debajo de la rodilla, ¿por qué? Diagnóstico. La escala de MES o el Manglet, ¿no? Extremity Severity Score System es un score que se utiliza para definir si un paciente con el trauma en una extremidad es tributario o no de amputación. Un puntaje de 7 diagnóstico. O más implica que ese paciente es tributario de amputación, ¿ya? Son cuatro puntos que toma este ¿Qué les llama la atención? Dilatación de asas, nada más. El neumoperitoneo, ¿no? Hay aire por encima del hígado. Eso es neumoperitoneo. Y es típico, por ejemplo, en un niño que tiene enterocolitis necrotizante y que se ha roto, ¿ya? Eso es sala de inmediato. ¿Ah? La isquemia de las extremidades, ahí le van a dar las características.
¿no? En el ejemplo decían Acá se ve mucho más claro. tenía ¿Ya? una extremidad fría, ¿no? No había ausencia de pulsos, había ausencia de lesión del nervio, Diagnóstico. por lo tanto el paciente se torna no insensible, va a haber adormecimiento, es un puntaje 3. No les, acá no mencionaron ¿Sí? ¿Milia? la presión del paciente, ¿no? Pero Milia no, la milia son lesiones blanquecinas en la naricita o, ¿no? la edad, También se denomina, si es menor de ¿esto qué se 30, denomina? 0, de 30 a 51, el paciente tiene 55 años, 2 puntos, ¿no? Si Son lesiones vesiculares a nivel de de más de 6 horas se duplica ese puntaje. la frente, son zonas generalmente que tienen sudoración. Eso se denomina miliaria o sudamina. ¿Ya? Es tributario de amputación, ¿no? Diagnóstico. Un paciente que vino acá de emergencia, como pueden ver las sábanas del hospital, ¿no? Una fractura expuesta bilateral por un accidente de tránsito Diagnóstico. de ambos tobillos. Es un varón de 12 años. Generalmente los niños son los que responden mejor al ¿Qué les llama la atención? quirúrgico, ¿no? Lógicamente una fractura expuesta va a presentar daño de las partes blandas, pero ¿Qué hay? manejado con curaciones injerto óseo, esa es la evolución del paciente. ¿Qué hay? ¿Desviación de la mirada? A ver, esa pregunta, ¿Con los dos ojos? No. pero manejado ¿Son iguales las dos curaciones escleras? injerto óseo, esa es la evolución del paciente. Una tiene inyección conjuntival, ¿de acuerdo? Pero sin pus. A ver, esa Inyección pregunta conjuntival sin pus, lo más probable es que sea dice, conjuntivitis paciente de 27 años con una fractura química, de tía ¿ya? proximal Conjuntivitis abierta, química. Más frecuente es lesión conjuntivitis vascular, química. Se les ha pasado la mano en supervivencia alguno de los accidente de ojitos tránsito, con el crédito. acude a las 6 horas. Ahora, pero ahí tiene otra cosa Es más, intervenido de urgencia, ¿ya? ese chiquito. Realizándose sutura de la arteria principal, que está bien, La nariz, fijación ¿no? externa, Tiene es una fractura milia expuesta, alba, está ¿no? bien el manejo, fijación externa, con limpieza y aproximación de los bordes. Aproximación de los bordes es cierre de la herida. El paciente desarrolla progresivamente, dice, unas horas más tarde, Diagnóstico. dolor intenso en la cara posterior de la pierna, que aumenta Diagnóstico. con la extensión pasiva de los dedos. Un niño El pulso pequeño, medio y el tibial posterior es débil. ¿qué les llamaría la ¿De qué atención? están hablando? Varoncito. De ¿Qué hacen? síndrome compartimental, ¿no? Entonces, a las respuestas, ¿Qué le piden? ¿Ah? ¿cuál creen que sería la respuesta ahí? ¿Es normal o no es normal? No es normal, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que creen que puede estar pasando? ¿Ah? ¿Se trataría, puede ser una trombosis arterial? ¿Necrosis? No. ¿Qué les llama la atención? Si hubiese una trombosis arterial no habría pulsos, ¿no? Hay Tiene hiperpigmentación. pulsos disminuidos. ¿El tamaño del pene es normal? 2. La anastomosis arterial no ha funcionado, dice. ¿El tamaño de los testículos es normal? No, no es cierto. Entonces, uno siempre debe pensar, Igual, ¿no? Si no hubiese cuando tengo funcionado, hiperpigmentación tendría pulsos con incremento del tamaño de caracteres sexuales masculinos en hiperplasia suprarrenal congénita, que es la segunda alteración congénita más frecuente en niños, ¿ya? Siempre busquen hiperplasia suprarrenal congénita. No aportará ningún dato valorable en este paciente. Si es que fuera mujer, es que el clítoris empieza a crecer más de lo normal. Probablemente el tratamiento de la fractura va a ser conservador. Diagnóstico. Síndrome compartimental no es sinónimo de manejo conservador. Entonces la respuesta es la C, la 3, perdón. Siempre fractura expuesta, manejada, fractura expuesta ¿Diagnóstico? en la que hay reparación vascular, siempre debe hacerse fasciotomía profiláctica. ¿Por qué? Esto es para que no solamente lean, sino inicialmente asocien las cosas. Hay una isquemia Diagnóstico. producida por la lesión vascular. A ese paciente tú le vas a reparar la arteria. El paciente, luego de reperfundir esa zona, esa extremidad que no había sido irrigada, ¿Qué les llama la atención? hace un cuadro clínico que
que se conoce como síndrome de reperfusión, en el cual va a haber edema, va a haber aumento de volumen y es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo muy alto para que el paciente haga síndrome compartimental. Fíjense la pared intestinal. Ustedes vean que ¿Ya? Tiene airecito, ¿no? Como burbujitas. Eso se llama neumatosis intestinal. Y ese es diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Perdón, fasciotomía profiláctica, ¿no? En este caso no se hizo fasciotomía, por eso es que la respuesta es que el paciente requiere urgente. Muy bien. Diagnóstico. Dermatitis seborreica de la piel, ¿no? Es algo muy frecuente asociado a atopías y el tratamiento es no hacer nada, ¿ya? Más específica la pueden hacer, no hay ningún problema. Síndrome compartimental es aumento diagnóstico. de presión dentro de un compartimento. ¿Hernia? Los mecanismos que ¿Qué es? ¿Onfalocele? Es aumento de la presión que el paciente requiere urgente realizar una fasciotomía, ¿no? Estamos revisando así tópicos así someramente, ¿no? Si tienen preguntas más específicas, la pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Diagnóstico? Compartimental es aumento de la presión ¿Hernia? dentro de un compartimento, ¿no? ¿Qué es? Los mecanismos, ahí es ¿Onfalocele? el caso que mencionamos, ¿no? Reperfusión. Datos que les puede servir a ustedes. ¿Qué es lo que ven ahí? Un granuloma, ¿no? La presión intracompartimental. Un granuloma umbilical. Mayor de 30 milímetros de mercurio. Con clínica el paciente puede diagnóstico. Compartimental. Una presión mayor de 40 y es diagnóstico de presión intracompartimental. Diagnóstico de síndrome compartimental. ¿Por qué se da en el síndrome compartimental? Como dice ahí, incremento de volumen de un espacio cerrado. Diagnóstico. Por ejemplo, en la pierna. Si no tienen un diagnóstico claro, empiecen a describir las lesiones, ¿no? ¿Cómo son esas lesiones? No es expandible, entonces un incremento de volumen, un sangrado, una hemorragia puede llevar a síndrome compartimental, una hemorragia, edema isquémicos o reperfusión, lo que mencionamos. ¿Serán maculares? Un paciente, por ejemplo, que se dializa, el daño en esa fístula puede provocar sangrado y puede llevar a un síndrome compartimental. Habría que tocarlas, ¿no? Eso es en los casos en los que hay incremento del volumen en un espacio cerrado. Pero también puede disminuir lesiones en ese espacio. Por ejemplo, un yeso colocado puede llevar a un síndrome compartimental. Un vendaje constrictivo, un vendaje elástico colocado. ¿Qué le llama la atención de esas lesiones? En casos en los que eso se llama lesiones neumáticas y en cierres de defectos faciales, por ejemplo. Hay algunas lesiones numulares, ¿no es cierto? Redondeadas, probablemente elevadas, y zonas con lesiones tipo purpúrica, ¿de acuerdo? Entonces, lesiones purpúricas elevadas en miembros inferiores, el diagnóstico más probable será púrpura de genes. Hacen retracción de la piel, no hacen cicatrices retráctiles, también pueden llevar a síndrome. Y igual, ¿no? En rodillas. La diferencia de presión es la presión arterial media menos la presión del compartimento. Diagnóstico. Para tener la diferencia de esa presión. Y ustedes saben, la presión arterial media es la diastólica más el tercio de la presión diagnóstico sistólica. Me dan esa pregunta de los signos siguientes. Dice, ¿cuál es el más precoz? Eso también preguntan, ¿no? ¿Cuál es el primer signo en la membrana hialina? ¿Y cuál es el último? No hay radiopacidad bilateral como vidrio en catedral, ¿no es cierto? Como vimos la primera. Aquí, ¿qué les llama la atención? El pulmón. Está hiperinsuflado. Las costillas en todo lactante van a estar verticalizadas, así que eso no nos va a ayudar mucho. Pero sí está hiperinsuflado. ¿Y qué les llama la atención del corazoncito? Exacto. Tiene un corazón como corazón velludo, ¿no? Eso es típico de... ¿Corazón velludo de...? ¿De quién? El paciente cuando desarrolla un síndrome compartimental, taquipnia transitoria de recién nacido. Es como dice ahí. Muy bien. Eso es todo. Pero a veces le ponen esta pregunta, dentro de la respuesta le ponen estiramiento activo muscular. Cuando es activo es incorrecto.
activo es que el paciente produce ese movimiento. Continuamos entonces con las siguientes preguntas. El primer signo en aparecer es dolor al movimiento pasivo. Nos habíamos quedado en la pregunta y el síndrome compartimental típico, que es 31, ¿no? De fracturas en la pierna, fracturas de tibia, es ¿cuál de los siguientes hallazgos indica infección urinaria alta? Cilindros leucocitarios. No acuérdense, todo cilindro siempre viene del parénquima. ¿Ya? Cilindro leucocitario, cilindro hemático es parénquima renal siempre. Los cilindros leucocitarios igual habitual. Se va a comprimir ¿perdón? La inervación profunda, que es motor. Reflujo vesicoureteral. 31, clave D, cilindros leucocitarios. 32. El tratamiento de elección para Entamoeba coli es obstrucción o disminución del flujo sanguíneo. El paciente va a presentar palidez. Entamoeba coli, Endolimas namna, Chilomyces mesnelini son comensales, ¿de acuerdo? No son parásitos, por lo tanto, no se trata. 32, clave E. Le preguntan cuáles son las 6 P, la otra P sería presión, ¿no? Que no la consideran en la cronología. 33. El tratamiento de elección en la infección por Hymenopletis nana es La clínica es, como dice, praziquantel. es un dolor Muy bien. que genera 33, mayor clave esperado, B. ¿no? Por el tipo de lesión. 34. El dolor no cede con analgésicos. El anifrosis lipoidea o cambios mínimos, uno de los siguientes es falso. No mejora tras colocar en una inmovilización y ¿La hematuria puede presentarse? el paciente recibe Sí, puede haber hematuria en cambios mínimos, pero es una hematuria microscópica. ¿La hematuria macroscópica es más frecuente? No. ¿En qué glomerulopatía es frecuente la hematuria macroscópica? Macroscópica. ¿En qué glomerulopatía es frecuente la hematuria macroscópica? ¿Ah? No, cambios mínimos no. Cambios mínimos en hematuria microscópica no hay. La nefropatía por IgA. Nefropatía por IgA o Berger. Una característica es hematuria macroscópica ondulante, de vez en cuando, ¿no? 34, alternativa correcta, clave B. ¿La hematuria microscópica es más frecuente? Sí. ¿Tiene muy a menudo muy buen pronóstico? Sí. ¿Y la protonitis es mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora? También. 34B. 35. El exantema del sarampión presenta solo uno de las siguientes características. En esa pregunta dice, con clave respecto a la necrosis ósea avascular secundaria a fractura, señale la respuesta que parezca incorrecta. ¿Sí? Este predominio centrífugo es céfalo-caudal, ¿no es cierto? Céfalo-caudal. Pero acá dice la característica más importante es que se extiende a todo el cuerpo en 24 horas. Esa es característica típica del sarampión. El sarampión es aquel es el rash que bruscamente está encendido. Eso no lo tiene nadie más que el sarampión. En cambio, céfalo-caudal puede ser sarampión o rubiola, ¿ya? Pero que se encienda rápidamente en menos de 24 horas, solo sarampión. 34, 35, alternativa correcta, B. 36. La complicación más frecuente de la varicela es... Siempre la varicela, su complicación más frecuente son la impetiginización. ¿De acuerdo? Alternativa correcta, alternativa E. 37. ¿Los enfermos de varicela son contagiosos? ¿Cuándo? ¿Hasta 3 días después de la aparición del exantema? No. Es desde antes de la aparición del exantema hasta que todas las lesiones estén en costras. ¿Ya? 37, clave C. El signo de Hawkins es el que se encuentra en astrágalo. 38. Un rash eritematoso, difuso, que blanquea la presión con múltiples elevaciones puntiformes cutáneas, palidez peribucal y estriaciones lineales por confluencia petequial en los pliegues cutáneos es indicativo de escarlatina. ¿Cuál de los siguientes datos es patognomónico del sarampión? Manchas de Koplik. Folsheimer, ¿de dónde se ve? Para necrosis ósea. Rubiola. ¿Signo de Pastia?
escarlatina. Cara de Filatov, escarlatina. Signo de Teodor, son los 4 huesos que generalmente presentan. ¿lo conocen? Necrosis vascular. Son hipertrofias, adenopatías hipertróficas dolorosas que se ven en rubiola. 39, clave D. 40. El megaloeritema es producido por parvovirus B19, ¿no? Es el otro sinónimo. 41. El exantema súbito se caracteriza por los sinónimos son osteonecrosis, necrosis aséptica. ¿Fiebre elevada de 3 a 4 días de duración? Sí. ¿Leucocitosis y neutrofilia durante el primer día de evolución? Sí. Por eso podría ser, se puede confundir con bacteriano. ¿Leucopenia a partir del segundo o tercer día de evolución? También. ¿Exantema dura habitualmente menos de un día? Sí. Clave E. Todo es cierto. El diagnóstico más probable de un niño que presenta fiebre, rash e infarto del miocardio es un diagnóstico diferencial, ¿no? Generalmente el paciente solo presenta un dolor. 42A. 43. La rubiola en el niño suele tener un buen pronóstico, pero a veces pueden surgir algunas complicaciones, de las que la más frecuente es artritis, ¿no? Artritis, pero de pequeñas articulaciones, acuérdense. Y es más frecuente no en niños pequeños, sino en adolescentes. 43, clave A. 44. De los siguientes gérmenes, señalar cuál es el que con más frecuencia está implicado en las infecciones urinarias en la infancia. Siempre, en todas las edades, es Escherichia coli, porque es el que está capacitado para colonizar vía urinaria. 44b. 45. Sobre la infección urinaria, no es cierto. ¿Es la enfermedad genitourinaria más frecuente en la infancia? Sí. ¿La etiología más frecuente son los gram negativos, entre ellos E. coli? Sí. ¿Es más frecuente en sexo masculino después de los 2 años? No. La única etapa en que es más frecuente en varones es en la etapa neonatal y en los abuelitos, ¿no? 45, clave C. 46. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta en lo referente al diagnóstico de infección urinaria? Clave D. Si la recogida se hace por punción suprapúbica, ¿es positivo si crecen más de 100.000 colonias? No. Basta con una sola colonia para gram negativos y 100 colonias para gram positivos, para que sea positivo. En cambio, con chorro medio sí se requiere 100.000 unidades. 46, clave D. 47. De las siguientes afirmaciones sobre la infección de orina, señale la correcta. Clave B, ¿no? ¿La vía hematógena como patogénica es fundamental? No. Casi siempre es vía ascendente, salvo en la etapa neonatal. ¿La posibilidad de lesión renal es tanto mayor cuanto menor es la edad del niño? Sí, ¿no? Las cicatrices renales son más frecuentes a menor edad del niño. 47, clave B. 48. Señalar lo falso en relación a reflujo vesicureteral en los niños. Clave. Las cicatrices parenquimatosis se producen siempre antes del 2.º año de edad. Bueno, cuando en realidad cuando uno dice siempre, siempre uno duda, ¿no es cierto? Pero acá hay otra que es más falsa aún. ¿La cicatrización focal puede progresar hasta 2 años después de eliminar la infección? No, son 6 meses. Y por esa razón la gammagrafía se hace a los 6 meses después de la infección para descartar si hay cicatrices. ¿Ya? La alternativa aquí es la alternativa B. 49. Un niño de 3 años y 14 kilos presenta edema blando
y en el análisis de orina se encuentra una proteinuria de 1.2 gramos en 24 horas, sin otros elementos anormales y con sedimento urinario limpio. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Cambios mínimos, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente en la edad de 2 a 10 años con proteinuria en rango nefrótico y con examen de orina limpio, sin glucosuria, ¿no?, sin hematuria, lo más probable es que sea cambios mínimos. Clave D. Y 50. Todos los datos siguientes son consistentes con el diagnóstico de síndrome nefrótico idiopático infantil, excepto comienzo entre los 2 y 8 años de edad, sí. Lesiones renales mínimas en microscopio óptico, también. La hipertensión es poco frecuente, también. Hiperlipidemia, la proteinuria es 40 miligramos por metro cuadrado por hora. 50, alternativa E. Muy bien, muchas gracias, eso es todo.